Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos empezamos este estudio y te pedimos que por favor abra nuestras mentes, nuestro entendimiento, que nos ayudes a poder comprender tu palabra y sobre todo, una vez comprendida, que nos ayudes, nos dé las fuerzas para ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volvamos a recordar Daniel capítulo 2, donde estamos hablando acerca de Babilonia, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ahí estamos. Sí. Y hoy voy a tocar algo más de Babilonia. No voy a dejar a Babilonia en paz hasta que nosotros realmente no querramos nada con Babilonia, ¿de acuerdo? Porque Babilonia se hizo historia, Babilonia se hizo ruinas, donde Dios había dicho, oye, voy a hacer que ni siquiera aves habiten en Babilonia. O sea, va a quedar esto desierto, que ni aves van a venir a vivir aquí en Babilonia. Sin embargo, en este momento la vemos como una Babilonia imponente, prepotente, o sea, toda poderosa. A Nabucodonosor, de parte de Dios, se le dijo Rey de Reyes. Oye, un título que se le da únicamente en el universo a Jesús. Uh-huh. Y pueden ustedes imaginar la gloria que alcanzó Babilonia para que su cabeza, su líder, haya adquirido ese título, yo qué sé. ¿Qué título? Yo qué sé, ¿verdad? Que solamente a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, se le es atribuido. Y de Dios vino, del cielo vino. Pero debemos de recordar que el énfasis fue claro. Tú eres aquella cabeza. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado. Recuerdan ese énfasis, ¿verdad? Que nunca debemos de olvidar. Cuando Daniel le dice en el versículo 37, tú, oh rey, eres Rey de Reyes, uh-huh, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Eso era lo que Dios quería que Nabucodonosor asimilara, entendiera, aceptara, reconociera y se sometiera. Pero aquel hombre no lo hizo. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando de él. La transformación, miren, cuando estudiemos la transformación de Nabucodonosor, yo veo que mi caso no es desesperado. Yo hallo consuelo y esperanza cuando veo cómo Dios trabajó con Nabucodonosor. Y le pido con lágrimas, Señor, humíllame de ser necesario. Si no me dejo hacer humilde de otra forma, humíllame. Y Dios dice, lo voy a hacer, mijito. Pero no quiero perderme. Amén. ¿A poco no es mejor ser humillados al extremo y gozar por la eternidad con Jesús, a que Dios nos deje libremente el camino sin obstáculo alguno y perdernos el día de mañana? 100%. Eso entonces, sí. A humilde. Dios quiere que aprendamos. Oye, y el que aprende no tiene que pasar por dolor alguno. El que aprende, Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendan. Si no aprenden, viene la humillación. Si ya ni siendo humillado aprendes la lección, eres material. Así que cuando lleguemos a estudiar la vida de Nabucodonosor, vamos a ver cosas lindas y maravillosas que están allí. Muchas veces solamente vemos su locura, etcétera, pero no vemos la mano de Dios, cómo operó en la vida de Nabucodonosor, al punto que Nabucodonosor se contará con el grupo de los redimidos. ¿Se imaginan ustedes qué es lo que vamos a hablar con ese Nabucodonosor?
¿Se imaginan ustedes las conversaciones que vamos a tener con él? Wow, y aquello que él nos va a contar que no quedó registrado. Qué cosa linda. Hay mucha gente que ya deseo ver en el reino de los cielos. Que Cristo venga pronto, ¿verdad? Amén. Así que dijimos que Babilonia, su origen se remonta al Génesis. ¿Recuerdan ustedes eso? Sí, con Nimrod. Con Nimrod. Con Nimrod. Fue él que estableció a Babilonia 1300 años, cerca de 1400 años antes que Babilonia brillara como brilló en oro pulido. Antes de que alcanzara esa majestad sublime, antes que llegara a ser el poder cual nunca el ser humano vio ni volvió a ver. El hegemón de Babilonia, su hegemonía mundial, nunca fue igualada por ningún otro reino después de él. Así que 1300 años, 1400 años casi antes de Nabucodonosor, otro poderoso, desafiante, revolucionador, opuesto a la voluntad de Dios, puso la primera piedra de construcción de Babilonia, llamado Nimrod. Quiero hablarles algo acerca de Nimrod, porque lo que Nimrod comenzó aún existe. Lo que Nimrod puso en marcha, la rebelión hacia Jehová, existe latente y fuerte en nuestros días. Resulta que Nimrod se casa y su esposa se llamó Semiramis, de acuerdo a los registros históricos. Semiramis fue la esposa de Nimrod. Cuando Nimrod muere, Semiramis, después de la muerte de su esposo, resulta embarazada. Y ahora hay un problema. Oye, pues si el marido ha muerto, ¿de dónde el crío? Semiramis se inventa una historia. Y recuerden que en aquellos tiempos el paganismo comenzaba vibrante, y todo aquello que se le ofrezca al ser humano que le traiga placer a su naturaleza caída, lo acepta con alegría. Semiramis, en el estado de reina y estando embarazada, se inventó la historia que un rayo de sol entró por su ventana y la embarazó. Que ese embarazo había sido directamente del sol, porque Nimrod, al morir, contó ella, se había convertido en el astro mayor, en el sol. Oye, siendo la reina, con poder y dándole pan y circo a sus vasallos, a sus súbditos, oye, la gente eso es lo que quiere. A la gente lo único que la gente está esperando es que le den palmaditas en el lado que lo espera, en su placer, en su pecado. Una vez le das eso, son tuyos. Y el diablo lo sabe muy bien. Por eso llena de pecado la tierra, porque sabe que el ser humano está hambriento de eso y no importa las consecuencias. Lo que importa es que el pecado en el momento es sabroso. Como dice la Biblia, el pan comido a oscuras es sabroso. Denle pecado a la gente y la gente estará feliz con el que se lo esté proporcionando. Y ahora Semiramis, inventada esa de que Nimrod se había convertido en el astro rey, en el sol. ¿Y desde dónde viene la adoración al sol?
Hermanos, esto de adoración al sol, esto del día domingo, es más viejo de lo que ustedes pueden imaginarse. Y una de las razones por la cual les compartí la historia de Babilonia, de su historia remota, hasta qué tiempo se va hacia atrás, es para que veamos que un imperio, un gobierno de estos mostrados en Daniel capítulo 2, entre más viejo es su origen, más tiempo dura su existencia. Luego verán del porqué. Así que Nimrod es deificado. Está correcta la palabra, ¿verdad? Deificado. Declarado un dios, pero ahora es el dios sol, a los que los cananeos más adelante, con el correr del tiempo, y eso ya aparece en la Biblia, lo conocieron como Baal, a quien los babilonios conocieron como Marduk. Miren cómo viene todo eso. Nimrod es deificado, pasa a llamarse Baal, pasa a conocerse como Marduk en Babilonia. Semiramis, embarazada. Y recuerdan ustedes cómo se llamó el hijo de Semiramis, que ese nombre sí aparece en la Biblia. Tamuz. Tamuz. Su chamaquito se llamó Tamuz, que ese nombre me da risa. Feo en gran manera, o sea, a más no poder. Tenemos a Nimrod, tenemos a Semiramis y tenemos a Tamuz. Hermanos, yo quiero que desde aquí notemos algo. Esta Trinidad, porque Semiramis después de muerta también fue deificada y se le conoce como la diosa del cielo, la reina del cielo, o la luna. Ella fue deificada como el astro menor, la luna del cielo. Entonces tenemos al sol, tenemos a la luna y tenemos a Tamuz. Este trío de deidades paganas que abarcaron la tierra son las que todavía Babilonia espiritual adora, pero le han cambiado nombre, solo nombre, pero en esencia es lo mismo. Y a mí me entristece y me da mucha tristeza, a veces rabia y coraje, pero muy poco, pero tristeza me ahonda cuando escucho a teólogos en nuestro medio de que nosotros tenemos creencias, creencias similares con la Iglesia Católica. Por ejemplo, tenemos la Trinidad, le llaman ellos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Mentira. La Iglesia Católica solamente colocó nombres sobre encima de estas deidades que les estoy mencionando. Ellos siguen adorando al sol. Ellos siguen adorando a la reina del cielo. Con otro nombre, ¿no es cierto? En algunos lugares es Guadalupe, en otros lugares es Fátima. ¿Qué importa que sea Guadalupe, Fátima, Candelaria del Rosario, etcétera, y miles de nombres? Se remonta a la base que allá en Génesis comenzó. No tenemos nada en común con la Iglesia Católica. Nada. Y esto está haciendo que muchos adventistas hoy día renieguen la creencia de la deidad, que aunque usemos la palabra Trinidad, porque esa palabra no aparece en la Biblia, pero firmemente creo, con la Biblia en la mano, que existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. Yo soy de esa línea. Si alguno de ustedes está acariciando otra idea, es porque de alguna u otra forma le están haciendo creer que la Trinidad bíblica, la Iglesia Católica le dio origen, y como usted no quiere tener nada con la Iglesia Católica, que hace bien, muchos están negando eso. Pero hermanos, la
creencia fundamental adventista basada en la Biblia, de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el hecho que yo humanamente no lo entienda del todo, debo aceptarlo por fe, por lo que está escrito en la palabra. Amén. Amén. Punto. Fuera de allí, no confundan lo que la Iglesia Católica enseña del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente son fachadas que ellos han tomado del cristianismo. Porque recuerden, la Iglesia Católica es una religión pagana. Lo que significa pagano es que adoran a muchos dioses. O sea, no importa a qué Dios. Miren, ellos andan canonizando. ¿Saben qué es canonizar? Es deificar a personas muertas. O sea, ellos siguen haciendo lo que hicieron con Nimrod y Semiramis y Tamuz. Siguen deificando seres humanos como seres divinos, superiores, a quienes el pueblo pueda pedir en calidad de súplica y que ellos le responderán. Está San no sé qué, San no sé quién, Santa no sé cuánto. Hermanos, es paganismo puro. Nosotros no tenemos nada que ver con ello, nada. Que ellos agarren la Biblia y que maticen sus creencias y que le hagan pensar al mundo de que ellos son bíblicos. Oye, el diablo sabe cómo ajustar la Biblia a su antojo. El diablo sabe adaptar la Biblia, quitándole aquí, poniéndole allá, agregándole aquí. Él sabe manejar la Biblia y tiene su religión, que es la Iglesia Católica Universal Romana, que abarca todos los países del mundo. El remanente de Dios no tiene nada que ver con nada. Ahora, en Nimrod y Semiramis, a Semiramis se le conoció como la diosa del amor sexual. Por alguna razón ustedes han de imaginarse por qué la llegaron a conocer así, después de su marido que haya quedado embarazada. ¿A qué se dedicó Semiramis? La diosa del amor sexual, de la maternidad y la fecundidad. En Babilonia la conocieron como Ishtar. En Mesopotamia y todos aquellos lugares cananeos la conocieron como Acera, Astarte, Astarot, etc. Y que todas estas deidades eran adorados desde los días de Abraham, imagínense. En Ezequiel capítulo 8, versículo 14, ustedes van a encontrar de que las mujeres hebreas del pueblo de Dios estaban adorando a Tamuz, Endechando a Tamuz. el hijo, endechando, llorando a Tamuz. Y después esta trinidad es adoptada por los romanos. Yo estuve investigando y dice que Tamuz llegó a ser Adonis o Venus en el Imperio Romano. O sea, todas las fiestas paganas, llámese Día del Amor de San Valentín, que tan bonito que se oye. ¿Se imaginan ustedes? ¿Acaso no sería bonito que la Biblia nos dijera, miren, hoy es el Día del Amor y la Amistad? ¡Qué bonito! Pero espérate, eso es paganismo. Llámese Semana Santa. Oye, y aquí tienen un gran problema el mundo adventista. Llámese Semana Santa. Oiga, pero... Y la Semana Santa no es pues no. La Semana Santa católica que el mundo celebra no tiene nada que ver con el día 14 de Nisan. De paso, ustedes se han dado cuenta que la Semana Santa, todas estas fiestas paganas que son en honor a las deidades de ellos, a Nimrod, a Semiramis, a Tamuz, que le han venido cambiando nombre, no tiene nada que ver con Jesús, con el Jesús bíblico. Fíjense, yo no sé en los países correspondientes de cada uno de ustedes, pero aquí en Guatemala, Semana Santa, antes, porque nosotros participamos de ese espíritu en otro tiempo,
Aquí en Guatemala, la Semana Santa, la gente manda a hacer pan. Ojo con esto. Y la gente se regala pan. No importa. Tú haces pan, yo te regalo pan, tú me regalas pan, regalamos pan y acumulamos pan. Este pan está más sabroso. Este pan que quedó delicioso. Este pan. Y la gente, especialmente el mundo incrédulo o católico, que es lo mismo, se regalan pan. Y nosotros vivimos un tiempo en eso. Es más, mi padre era panadero, así que nosotros cocinábamos, hacíamos el pan del mundo pagano. No había problema. Y éramos adventistas. Miren nada más. Porque no hay una conciencia clara de qué es lo que estamos haciendo. Así que él se comía pan en el día después del sacrificio del 14 de Nisan, sí, pero la Biblia dice que tenía que ser un pan sin levadura. O sea, hay características específicas del pan. ¿Ustedes creen que esa receta bíblica es la que se lleva a cabo en Semana Santa? No. Porque no tiene nada que ver con el asunto de la Biblia. Así que la Iglesia Católica mueve la Semana Santa, ya sea que caiga en marzo o la manda para abril, dependiendo dónde va a caer la semana de los panes sin levaduras bíblicos. Entonces la Iglesia Católica lo mueve, ya sea antes o después. Pero el asunto es que no caiga en la fecha bíblica. ¿Por qué será? Porque lo que quieren es nunca llevar a la gente a la Biblia. Lo que quieren es distraer la mente del mundo de las fechas bíblicas. Nosotros tenemos que recordar eso. Las fiestas de Jehová tienen objetivo claro y definido que tiene que ver con el plan de redención. Las 7 fiestas que aparecen en la Biblia, especialmente en Levíticos capítulo 23, tienen que ver con el plan de redención, tienen que ver con el diseño de cómo Dios ha preparado la redención para la raza humana. Las fiestas paganas, comenzando Año Nuevo, Día del Amor y la Amistad, Semana Santa, Día de 10 de mayo, Día de la Madre, Día de los Santos Muertos, allá tu Navidad para fin de año, etcétera. Todo lo que viene de Roma es paganismo puro. Lamento si estoy echando por tierra algo acariciado en el corazón de alguno de ustedes, pero estamos estudiando el libro de Daniel y queremos ser semejantes a Daniel, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad que ese es el anhelo de nuestro corazón, ser semejantes a Daniel? Y yo voy a compartir algunas citas con ustedes. Es la razón por la cual estoy hablando esto de Babilonia. Pero antes de leerle las citas, se las hago a ustedes porque ya ustedes tienen esa intuición, vamos a llamarle así, aunque no lo hayan leído. Algunos de ustedes lo han leído, pero les hago esta pregunta. ¿Con cuánto de las ceremonias y de las fiestas paganas de Babilonia Daniel se mezcló? En lo que vemos en la Biblia, con ninguna. Y dijimos ayer que si el reino de Dios comenzó desde los días de Babilonia a levantar un reino, entonces en Daniel y sus amigos debemos de vernos reflejados que no debemos de tener nada que ver con Babilonia. Debe haber principios diferentes, leyes diferentes, fiestas. No digo que no debemos de tener fiestas. Incluso cuando uno va a la Biblia le llama al sábado día de fiesta. ¿Sabían eso, verdad? Amén. O sea, deberíamos de tener, es que pertenezco a otro reino. Es que yo soy miembro, soy ciudadano de otro reino. Y gloria sea a Dios porque el reino del cual soy miembro y ciudadano permanecerá para siempre. En este reino, sus miembros, sus ciudadanos, aunque mueran en esta vida, resucitarán a vida nueva. Amén. Esa es la promesa. Así que yo espero que entendamos
que no debemos de tener nada que ver con Babilonia. Lo de Babilonia para los babilonios. Y las reglas, leyes, fiestas, principios y valores del reino de Dios para los hijos de Dios. Y no podemos estar un ratito allá, un ratito aquí, porque o frío o caliente, pero tibio, estás condenado de igual forma. Esto es cuando uno entiende esto, y esto es un proceso de aprendizaje, mis hermanos. Diógenes es testigo. Metimos un party una ocasión a la iglesia, ¿no es cierto, Diógenes? Y lo hicimos en grande. Varias Ay, veces. Dios que nos perdone. Y Dios que no. Yo pienso en eso, me sonrío, con vergüenza, miro para arriba y digo, Señor, por tu gracia, solamente por tu gracia. Arranca todo eso de mí. Porque yo era partidario de todas las fiestas que comienzan a practicarse en nuestro medio. Intercambio de regalos. Yo hice intercambio de regalos en la iglesia. Yo hice Semana Santa en la iglesia, yo hice Navidad en la iglesia, yo hice Día de las Madres en la iglesia, yo hice todo eso en la iglesia, pero alabado sea Dios, porque aún estando muerto en delitos y pecados, Dios me dio vida juntamente con Cristo y por gracia soy salvo. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de vivir agradecidos con Dios. No es condenar a aquel que lo está haciendo, no es aplastarlo por lo que está haciendo, es orar por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios, porque solamente aquellos que oran por lo que vemos que está mal dentro del pueblo de Dios, no condenando, no criticando, no aplastando, no difamando, etcétera, cosa que hoy entiendo, que ayer no entendía, es orando, pidiendo, Señor, amamos a esos hermanos, son nuestros hermanos en la fe. Pero Señor, haz algo por ellos, como lo que hiciste por nosotros. Llévales la luz de tu verdad, ilumina su entendimiento, sus cámaras secretas. Y por lo general, hermanos, los que viven haciendo tales cosas es solo para ocultar un vacío que hay en el corazón del ser humano. Cuando Cristo es el todo del hombre, tú no necesitas nada de eso. Nada. Jesús lo es todo, lo llena todo. Y no necesitas. No que para convivir, que para alcanzar a otros. Miremos a Daniel. Daniel está trabajando para alcanzar a la cabeza máxima del imperio. A los nobles, a los príncipes, a los sátrapas, a los gobernadores, a los magos, a los hechiceros, a los astrólogos, a los videntes. Miren a qué gama Daniel está trabajando para alcanzar el corazón de ellos para el reino de Dios. Mas Daniel no tiene que tocar nada de ellos para que pueda ser un rayo de luz en la oscuridad. Vosotros sois la luz del mundo. De ti se espera algo diferente. De ti se espera todo lo contrario. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos, dice la palabra. Amén. Cosa maravillosa. Miren, quiero ver, vamos a ir a Patriarcas y Profetas. Miren qué es lo que tiene Patriarcas y Profetas que decirnos concerniente a este origen, porque aun cuando Nimrod ya no es ni tierra, no sé ni qué es, digo que no existe más en ningún lado. Miren qué es lo que dice Patriarcas y Profetas. Porque hay cosas que nosotros, por falta de dedicación, porque todo está allá, hermanos. Por la gracia de Dios tenemos Patriarcas y Profetas capítulo 10. Si ustedes se dan cuenta,
En este capítulo dice como título, la Torre de Babel. Ujú. ¿Puede usted imaginarse lo que va a venir allí? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tuvo que ver con el pasado, con lo que vive el paganismo? ¿Y qué tiene que ver con nosotros hoy? Dice, yo les voy a leer allí. Ya ustedes descubrirán en dónde les estoy leyendo, pero yo estoy leyendo allí. Porque si les menciono cada espacio donde voy a leer, los voy a aturdir y no voy a alcanzar lo que deseo. Dice, al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose, recuerdan, estudiamos de Cam ayer, ¿verdad? Ujú. Cam fue hijo de Noé. Padre Cam de fue Cus. padre de Cus. Ujú. ¿Recuerdan eso, verdad? Y Cus, Y padre Cus de fue padre Nimrod. de Nimrod. Ujú. Así que a la inversa, Nimrod fue hijo de Cus, hijo, nieto de Cam, bisnieto de Noé. Y desde allá, Satanás viene trabajando. Así que al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé. Declaró Noé en Génesis 9:25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Oye, un padre maldiciendo a su hijo. ¿Qué hizo este hijo que haya llevado a un padre que amaba a sus hijos, que deseaba el bien? Oye, yo soy padre de 2 hijos, varones, y afortunado padre de una hija que me ha hecho entender cosas maravillosas a sus 4 años que nunca había yo experimentado ni sabía. Oye, ¿se imaginan esa niña en la noche cuando me llama, papi, ven? Y me acerco a su camita. Ven. Y lo que quiere es que le dé mi oído. Y le acerco el oído. Y me dice, te amo mucho. Ay, qué lindo. Miren, eso no tiene precio. Bye. Entonces yo sé que es amor de padre, y que un padre maldiga a su propio hijo y le diga, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido. El monstruoso crimen. Oye, ¿y qué hizo Cam? De más está sembrarles a ustedes en la cabeza lo que hizo Cam. Creo que debería ser trabajo suyo ir a la Biblia y ver lo que hizo este monstruo de ser humano, que se ganó la maldición de su propio padre. La descendencia de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. ¡Ojo! A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción. Y en el madero lo cargó todo. Oiga, ¿pueden ustedes imaginarse eso? ¿No le era más fácil a Dios acabar con ellos y limpiar todo eso? Y miren, ¿saben qué? Se acabó. Voy a dejar solo a los mejorcitos de la tierra y ustedes se acaban. A diferencia de eso, molido por nuestros pecados, sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron. Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Ojo, ¿qué es lo que causa división? La apostasía causó división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley.
Tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. No es el mismo espíritu que existe hoy en nuestro medio, que cuando tú quieres ser fiel a Dios, vivir con un escrito está, vivir en pureza y santidad, buscando la perfección, comienza a haber problemas dentro de la iglesia, pero no es la santidad lo que está causando división, sino la apostasía, o sea, es el lado contrario lo que comienza a levantar oposición. Es el mismo principio, el mismo espíritu que se agita en nuestros días. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura del Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en ese lugar decidieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Esas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra. Recuerdan que eso fue el mandato que se le dio a Adán y a Eva y se le volvió a repetir a Noé. Llenen la tierra. No. Nosotros queremos ciudad. Nosotros queremos estar aquí, aglomerados, todos juntos, amontonados. No importa, pero es que aquí hay wifi. Allá el hermano Donald tiene que manejar para buscar un poquito. Y agradezco a Dios que no se ha cortado. De veras que aquí es... si un día no me comunico, saben de que no hay señal, ¿de acuerdo? Sí. Dice, así, su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Los moradores de la llanura de Sinar, recuerden que estamos hablando de la cuna de Babilonia, el origen del paganismo, no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antidiluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de sus fines al construir la torre era el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. ¿En dónde estaban ellos poniendo su seguridad? En lo que sus manos, sus arquitectos, sus ingenieros, sus científicos podían diseñar para ellos, no en la promesa de Dios. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada de las que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Ojo, ella comienza a tener rasgos de nuestros días. El conglomerar a la gente, el reunirlos donde ellos puedan sentirse seguros, felices, es apartar la mente de ellos de Dios. Entonces, separarnos de las conglomeraciones de las ciudades, irnos al campo, es la inversa, es conectar la mente con el Dios verdadero, con el Dios que creó la naturaleza, con el Dios que ha dicho, en el campo hablaré contigo y allí me manifestaré a ti. Alabado sea Dios. Amén. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. ¿Se imagina? Me imagino ya a esa gente vendiendo los apartamentos en la torre. Imagínense usted. Y
aquel Donald Trump de la época de Nimrod, pidiendo el penthouse ahí arriba. Yo voy a esperar que lleguen ahí arriba, no para estar ahí arriba. Siempre hubo gente así, hermanos. Otras secciones magníficamente amuebladas de la torre. Como la torre ya iba... Ven que estos detalles por lo general lo pasamos por alto. Pensamos que la torre era solamente concreto y hierro y no. La torre ya estaba en función, hermanos. Otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra. No, en la Babilonia actual hay muchos dioses de oro y de plata. No es el mismo espíritu de la torre de que estamos leyendo cuando vemos en la pantalla ¿cómo le llama? La catedral de San Pedro. No es catedral, es la basílica. La basílica de San Pedro. La basílica de San Pedro. Hermanos, cuando usted quiera ver el espíritu que gobernaba la Torre de Babel en el pasado, mire un documental de la Basílica de San Pedro. Y no va a quedar duda de que también usted va a ser hechizado ese momentito, por lo menos, y va a decir, wow. Ahora, ¿qué será entrar a la Basílica de San Pedro? Y ahí veo yo a los teólogos adventistas, dice, yendo un viaje por Europa y no dejamos de visitar el Vaticano. Hermano, me pregunto si Daniel entraría a la Basílica de San Pedro. Piense usted. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones cuando comenzaron a interferirse, que pedían algo y les mandaban otra cosa. Dios había ahora confundido para que no lograran eso. Los edificadores, dicen, no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos, y en su ira y desengaños se dirigían reproches unos a otros. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. Miren que lo que pasó cuando lleguemos a Apocalipsis y veamos que Babilonia actual también va a ser destruida. La misma forma que Dios actuó en el pasado con la Torre de Babel, lo va a hacer con el Vaticano en nuestros días. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis. Y ustedes van a recordar. Quizás vamos a tener más gente para ese tiempo y no van a saber nada de esto, como muchos hermanos que entraron ahora de último y no saben los primeros temas que estudiamos con Marlene y Diógenes. El principio de Satanás no cambia, el principio de Dios no cambia. Es el mismo proceder, porque Satanás sabe que si le dio éxito en el pasado, le da éxito en el presente, y Dios sabe que sus planes inmutables permanecerán para siempre. Dios no hace acepción de personas, no trató a una generación menos que a otra, Él es el mismo. Amén. Como prueba, su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre, como prueba del desagrado de Dios. Cayeron rayos del cielo y destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Me recuerda a las Torres Gemelas, ¿no es cierto? ¿Dónde golpeó el avión? ¡Pum! Allá arriba y todo para abajo. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Gloria sea su nombre. Amén. Los constructores de la Torre de Babel manifestaron un espíritu de murmuración contra Dios. En vez de recordar con gratitud su misericordia hacia Adán y su bondadoso pacto con Noé, se quejaron de su severidad al expulsar a la primera pareja del Edén y al destruir al mundo mediante un diluvio. Pero, mientras murmuraban contra Dios, calificándolo de arbitrario y severo,
estaban aceptando la soberanía del más cruel de los tiranos. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Ese era el verdadero objetivo. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiera permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que no haya justicia, que no haya paz, que no haya felicidad, tampoco seguridad en este mundo. Son las 4 áreas que están intrínsecamente unidas. La justicia trae seguridad, felicidad y paz. En un país que se jactó de ser justo en sus leyes, ahora estamos viendo en nuestros días injusticia en su sistema judicial. Satanás prontísimo someterá al país que fue cuna del protestantismo, que se levantó de la tierra de forma misericordiosa y maravillosa. Se convertirá, dijo la profecía, en tirano, en cruel, porque estará al servicio del más tirano del mundo. Hablará como dragón. En lugar del estatuto divino, que es santo, justo y bueno, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Porque todo lo que es ajeno a la voluntad de Dios no es otra cosa que locura, hermanos, y termina en derrota, en desastre. Lo único que permanece para siempre es la voluntad de Dios. Amén. Lo único. Todo lo demás es ilusorio, es pasajero, es vanidad. Y lo dijo el sabio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tristemente llegó a entender que todo era vanidad cuando ya estaba viejito. Ya en esa etapa de la vida, Salomón dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Llegó a recapacitar, a volver a poner sus pies en el camino correcto, y estará en el reino de los cielos. No importa a qué altura de la vida nos entreguemos sin reserva, Dios nos acepta, no importando el pasado. Amén. Se tiene registro que Salomón incluso practicó la homosexualidad. Se tiene registro en la historia que tuvo mujeres sin fin, y el tener tantas mujeres, ya la intimidad con la mujer no le satisfacía, o sea, quería experimentar. Imagínese de dónde Dios lo trajo. Ese estaba, y si hubo esperanza para Salomón y para Nabucodonosor, que estamos estudiando, hay esperanza para mí. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Así que los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota, pero los hombres siguen hoy. Oigan, miren, estamos hablando de 4,000 años. Estamos hablando de un episodio que sucedió hace 4,000 años. Y ahora va a tener una aplicación a nuestros días. Escuche bien esto. Pero los hombres siguen hoy, el presente, 2024, el mismo sendero. ¿Perdón, alguien habló?
Exacto. confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el mismo principio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, sigue la senda de aquellos constructores de la Torre de Babel, buscando salvación por obras, buscando salvación por sí mismos. Hoy, dice, hay constructores de torres en nuestros días. ¿Escucharon eso? ¿Y qué tal si Dios es el que te ha conectado a este grupo de estudio en la mañana para interrumpir, para que dejes de construir tu torre? Para que entiendas que el camino que has optado pensando sinceramente que es lo correcto, estás equivocado. No es lo correcto. Lo único que es correcto, a ciencia cierta, sin temor a equivocarme, es poner la voluntad de Dios en primer lugar. Y después decir confiadamente, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Hágase tu voluntad en mi vida como se hace la voluntad tuya en la vida de Gabriel, en la vida de los ángeles. Esa quiero que sea mi experiencia, mi vivencia en estos días. De no ser así, querido y querida, tú estás construyendo tu propia torre. Independientemente cuán alto puedas llegar, qué materiales estés usando, tu torre terminará en fracaso y vergüenza. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. ¿Por qué le damos más credibilidad al hombre? ¿Por qué si lo dice alguien de Harvard, del MIT, del Duke, de yo qué sé qué universidad famosa del mundo? Ah, entonces sí, pero lo dice un plebeyo, un sin letras, un sin nombre, viviendo en la montaña, que por gracia de Dios respira. Hay que cuestionar. Todo lo que yo digo es cuestionable. Pero si te lo leo de la inspiración, tu problema si no lo haces. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y como dijo Diógenes ayer o antier, si para nosotros fue escrito, entonces aun cuando esté involucrando al mundo cristiano, a las otras denominaciones, realmente está hablando de nosotros. Realmente es para el pueblo de Dios. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de las Sagradas Escrituras y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables, y señalan su torre como una manera de subir al cielo. Les hago una pregunta, y sin entrar en detalles, solamente para que meditemos. ¿Habrán torres dentro del adventismo? Piense un momento. Los hombres penden admirados de los labios elocuentes que enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer a la ley de Dios. Esos sermones hasta allá se escuchan dentro de la iglesia y me da risa. Me da una sopa de emociones cuando escucho ciertos sermones dentro de nuestra iglesia, minimizando la santa ley de Dios. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, no las normas de la iglesia, las normas de Dios, se unirían entre sí. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unirían entre sí. Amén. ¿No será esa la razón por la cual estamos unidos?
Pero mientras se exalte la sabiduría humana sobre la santa palabra, habrá divisiones y habrán disensiones. La confusión existe entre los credos y sectas contrarias. Se representan adecuadamente por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Hello. Tremenda declaración. ¿Existe Babilonia hoy día, sí o no? Sí. Con todas sus fiestas de enero a diciembre, ¿qué hacen los Danieles modernos mezclados? Miren, y es que Satanás sabe cómo entrampar. Satanás sabe cómo llegar a aquello que nos gusta. Termino leyendo, en los pocos minutos que nos quedan, le termino mostrando la declaración que quiero que nos acompañe a lo largo de este día, por no decir a lo largo de nuestros días que tenemos por delante. Dice, ahorita les doy, termino con esto diciendo, el tiempo de la investigación de Dios ha llegado. ¿Saben a qué se refiere esa declaración? El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. Juicio. El juicio investigador. Lo que allá Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio no dice va a llegar. Ha llegado. Está llegando. Ha llegado, porque ustedes saben muy bien que comenzó el 22 de octubre de 1844. El tiempo de la investigación, el juicio investigador de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Gloria a Dios por ello. Cuando bajó en la Torre de Babel, solamente los esparció por toda la tierra. Esta segunda ocasión que viene para ver lo que los hombres han construido es para siempre. No hay otra oportunidad. He allí la importancia que nosotros entendamos que lo que estamos viviendo y haciendo en nuestros días. Termino leyéndoles esta cita que habla acerca de Daniel. Amén. Donald, hay una lectura, no sé si es el que quieres, pero te lo voy a leer para que me digas si es ese. Es en Profetas y Reyes 352.5 que dice, en el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que provenían de la mesa real. Con esto, el rey pensaba manifestarle su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría, y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Aún el hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino habría sido negar su fe. Obrar así habría sido colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley de Dios. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 581. Dice, separados de las costumbres del mundo. Así. Y es que es tan conmovedora y tan profunda esta declaración que yo me quedé así y digo, ahora entiendo. Mientras nosotros acariciemos algo de Babilonia, Dios no puede.
separados de las costumbres del mundo, así como Dios dio a conocer su voluntad a los cautivos hebreos, que se habían apartado de las costumbres y prácticas del mundo, que yacía en maldad. Así como Dios dio a conocer su voluntad a los cautivos hebreos, a Daniel y a sus amigos. Dios dio a conocer su voluntad a ellos. Así, de la misma forma, porque ellos estaban apartados de las costumbres y las prácticas del mundo, así comunicará el Señor la luz del cielo a todos los que aprecien así dice Jehová. Usted quiere entender Daniel y Apocalipsis, usted quiere entender el asunto del santuario, usted quiere disfrutar la belleza que contiene la palabra de Dios, apártese de las costumbres y las prácticas del mundo, y lo que usted no puede hacer por sí mismo, Dios lo hará. Es su promesa. Tenemos que tener base bíblica para todo lo que practicamos, creemos hacer, sea la palabra de Dios. Un claro escrito está, todo aquello que yo crea y practique. ¿Me entiendes? Así fue de determinante la postura de los jóvenes hebreos en Babilonia. No contaminarse con nada de las costumbres y las prácticas de ellos, y Dios les reveló su voluntad. Nosotros queremos que Dios nos hable, nos revele, se comunique. Mira, tanto le he pedido a Dios que me hable como habló a Felipe, como el Espíritu Santo hablaba a Pedro, como yo quiero, y Dios quiere comunicarse conmigo y contigo y con todos nosotros acá en este grupo. Pero tenemos que cortar todo. Llámese redes sociales, llámese música secular, llámese comida, llámese ropa, llámese moda, llámese, si es del mundo, que sea del mundo. Y cuando hagamos eso, así, porque es comparativo, así como Dios dio a conocer su voluntad a los cautivos hebreos, que se habían apartado de las costumbres y prácticas del mundo, que yacía en maldad, así comunicará el Señor la luz del cielo a todos los que aprecien así dice Jehová. Gloria a Dios por ello. Amén. Entonces no está en que Dios no quiera. Dios está ansioso de hacerlo. El obstáculo es el instrumento humano, el obstáculo soy yo. Termina la cita diciendo, a los que se apartan de las costumbres y prácticas del mundo, dice, a los que estén menos ligados a las ideas del mundo y más separados de la ostentación, la vanidad, el orgullo y el deseo de ocupar cargos elevados. Me impresionó esto. En nuestro medio, miren, nosotros operamos de la siguiente manera. Tenemos iglesias, tenemos grupos, tenemos iglesias. Las iglesias forman conferencias. Las conferencias forman uniones. Las uniones forman divisiones y las divisiones forman la conferencia mundial. Tristemente, todos los que ascienden de grupos a iglesias, ya en la iglesia, todo aquel que desea y busca y anhela un cargo de liderazgo en la iglesia, quiero ser anciano, quiero ser director de esto, director de lo otro, todo aquel que ansea un puesto elevado, todo aquel que desea ocupar un cargo elevado, Dios no le puede revelar su voluntad. Váyase desde anciano, váyase desde el liderazgo de la iglesia, los pastores allá en la conferencia, ya sean quienes sean. No digo que los pastores sean malos. Estoy diciendo que si alguno de ellos, desea un cargo más, ser el coordinador de la conferencia, ser secretario de la conferencia, si está deseando eso humanamente, lo puede lograr. Pero Dios no puede comunicarle a él su voluntad. No digo que es pecado ser anciano en la iglesia. Está divinamente instituido por Dios. Pero si en mi corazón está el deseo de ocupar un cargo elevado, Dios no puede revelarme su voluntad. Desde allí partimos. Por eso es que esta cita es tremenda. Pregunto, hermanos, ¿anhelaba Daniel ocupar puestos elevados? No. Y es ahí donde muchos erran el blanco hoy día. No es pecado meterse a la política si Daniel estuvo
Por favor, es estar ciego a la realidad. Es ignorar voluntariamente cómo Daniel llegó a ser brazo derecho de Nabucodonosor. El hombre solamente hizo dos cosas. Número uno, poner la voluntad de Dios por sobre encima de su propia vida. Y número dos, apartarse de las costumbres paganas y de las prácticas que imperaban en su tiempo. Y de allí Dios lo llevó por las alturas y le dio de comer la heredad de Jacob su padre. Y Dios es Dios hoy y puede hacerlo eso contigo y conmigo. ¿Te imaginas que tú, trabajando ya ahí en la empresa donde trabajas, anhelas que te pongan de encargado, deseas que te pongan de jefe, deseas un cargo elevado? Dios no puede revelarte a ti su voluntad porque estás siendo controlado y dominado por otro espíritu. Dios quiere hacer de ti y de mí lo que hizo con Daniel, hermano y hermana. Pero no debe de haber deseo en ti a cargos elevados. No debe de a ti haber ostentación, la vanidad, el orgullo, el deseo de ser jefe. Y eso es natural en nosotros. A los que se ponen de pie para ser su pueblo peculiar, celoso de buenas obras, a estos les revelará el significado de su palabra. Y yo digo amén por ello.